Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos al primer episodio de Entre Voces. Yo soy Fabio Alberto Carrillo Botello, estudiante de Derecho de octavo semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en nuestro curso de Sujetos de Derecho vamos a explorar al respecto del peligro de la historia única y cómo los estereotipos deshumanizan. Es importante señalar que este es un espacio donde exploraremos las múltiples historias que construyen nuestra realidad. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema fundamental para comprender cómo nos relacionamos con los demás y el peligro de la única historia, un concepto que es muy bien trabajado por Chimamanda Ngozi Adichie. Hoy reflexionaremos sobre cómo una sola narrativa contada desde una posición de poder puede moldear nuestra percepción de las personas, reducir sus identidades, definitivamente afectando desde sus estereotipos, así como también en muchos casos llegando a la deshumanización a quienes son diferentes a nosotros. También conversaremos sobre la importancia de reconocer las múltiples realidades que existen, cómo se pueden validar las historias de vida de cada sujeto y cuestionar nuestros propios prejuicios para construir miradas más amplias, empáticas y humanas. Para entrar en este tema, quiero empezar por reconocer algo fundamental. Todos y todas y cada uno de nosotros hemos construido nuestra forma de ver el mundo a partir de las historias que nos han contado. Muchas veces esas historias vienen cargadas de poder, vienen cargadas de silencios y de estereotipos que sin darnos cuenta terminan moldeando cómo nombramos y cómo entendemos al otro, y más aún cómo actuamos en función o evitando al otro. Precisamente por eso hoy abordamos y profundizamos en un concepto clave desarrollado por Chimamanda Ngozi Adichie sobre el peligro de la única historia. A partir de este punto, vamos a reflexionar sobre qué es tan riesgoso y por qué permitir que una sola narrativa defina las identidades y subjetividades de personas o de grupos enteros también puede afectar en torno a la importancia de reconocer las múltiples realidades que existen y cómo desde nuestra vida cotidiana podemos evitar reproducir estereotipos y prejuicios. Ahora bien, para empezar abordaremos desde la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde que se enuncien las identidades y subjetividades de los otros u otras diferentes y convertirla en una única historia definitiva? Para dar respuesta a la anterior, tenemos que empezar a entender que toda historia única nace de una posición de poder, cuando un solo grupo, generalmente dominante, define quiénes son los otros, sus identidades, sus formas de existir, reduce la complejidad humana o la narrativa simplificada, cargada de prejuicios y estereotipos. Adichie advierte que la historia única o la única historia niega la pluralidad de existencias y termina produciendo visiones incompletas o distorsionadas que se legitiman como verdades absolutas. Convertir esa versión única de la historia conduce a la deshumanización de quienes son narrados, la invisibilización de sus luchas, logros y contradicciones, así como también la reproducción de las relaciones desiguales de poder. Y es necesario establecer el peligro porque bloquea las posibilidades de ver a los otros como seres completos, diversos, y está consolidando estructuras de dominación. Seguidamente abordamos sobre el interrogante: ¿cuál es la importancia de validar la historia de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros o a las otras? Para ello, debemos validar
las historias de vida y que éstas implican reconocer que cada sujeto posee experiencias, memorias, contextos y vivencias distintas, las cuales no pueden ser reducidas a un estereotipo. Esto es fundamental para contrarrestar la creación de lugares únicos de enunciación, porque permite ampliar la mirada, mostrando que ninguna identidad es homogénea o fija. Enfrenta los prejuicios al demostrar que detrás de toda persona hay múltiples dimensiones. Promueve la empatía y la escucha, rompe los discursos hegemónicos que asignan etiquetas sin conocer la complejidad de los otros. Los estereotipos pierden fuerza cuando las historias múltiples se legitiman porque dejan de sostener en generalizaciones y se reemplazan por relatos diversos, humanos, vivenciales y, lo más importante, que han sido desarrollados por el otro y que indiscutiblemente no pueden ser cuestionados por nosotros. Ante esto se despierta un nuevo interrogante. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los otros de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? En ese orden de ideas debemos establecer que como sujetos podemos cuestionar nuestras ideas previas, reconociendo que muchos provienen de las narrativas únicas aprendidas socialmente, buscar múltiples fuentes de información sobre un grupo o cultura antes de ni siquiera formular una opinión, escuchar activamente las voces y expresiones de las personas sin asumir que ya las conocemos, hablar desde la humildad, desde lo más básico de la sencillez humana, evitando generalizaciones y etiquetas, dar ese espacio necesario para que otros se cuenten a sí mismos, cediendo el lugar de autoridad sobre su propia identidad. Acciones simples como preguntar con respeto, no asumir, acompañar procesos comunitarios y visibilizar voces marginadas ayudan a validar y a humanizar a los demás. Ante esto, debemos señalar que en el interrogante central estaría entonces que desde un lugar o qué lugar social o cultural me enuncio yo cuando hablo de los otros o de las otras. ¿Cómo reconozco mis propios privilegios, prejuicios y silenciamientos en las narrativas que construyo? Entonces podríamos señalar que cuando hablo de los otros, me enuncio desde mi propia formación, mis experiencias personales, mi contexto social y cultural y mis privilegios o limitaciones. Reconozco que mi visión del mundo está influenciada por mi carácter, por mi clase social, mi educación, mi nacionalidad, entorno familiar y acceso a ciertos espacios de conocimiento. Identifico mis privilegios cuando observo que indiscutiblemente tengo herramientas, información o libertades que otras personas no necesariamente poseen, que puedo transitar ciertos espacios sin cuestionarlos o sencillamente sin dimensionar los riesgos, que mi perspectiva suele ser formada con validad o puede ser sencillamente justificarla. Reconozco mis prejuicios cuando detecto ideas preconcebidas, frases aprendidas o generalizadas que surgen antes de conocer realmente quién es quién o quién es qué. Y reconozco mis silencios cuando noto que evito hablar de ciertos temas, que invisibilizo experiencias ajenas o que no doy espacio a voces distintas a la mía. Hablar de los otros implica un ejercicio constante de autocrítica, conciencia, desde el lugar del cual yo hablo, y apertura para transformar todas las narrativas, incluyendo la mía, evitando reproducir historias únicas. Ahora bien, llegando al final de esta interacción, podríamos señalar que en este episodio de Entre Voces, hoy exploramos cómo las historias únicas pueden limitar nuestra comprensión del mundo y reducir la humanidad de quienes percibimos como diferentes. Recordemos que cada persona es un universo completo, cargado de experiencias, emociones y realidades que merecen ser escuchadas. Te invito
a que en tu vida cotidiana cuestiones tus propias narrativas y permitas que diversas historias expandan tu visión. Solo así podemos construir relaciones más empáticas, diversas y humanas. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en un próximo episodio, donde seguiremos descubriendo la riqueza que existe cuando miramos el mundo desde las múltiples perspectivas. Hasta entonces, solo me queda decirles que cada día la vivamos al máximo, partiendo de la simpleza de respetar al otro como quisiéramos ser respetados nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga.